La máquina del fango enchufada a la Moncloa y Óscar Puente repartiendo. Vamos a saludar, y ahora les enseño lo último de Óscar Puente, vamos a saludar a Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira a ver, Fran, porque yo creo que tienes el micrófono, a ver si le tienes bien conectado. Igual, si haces algo ahí en el móvil, se te escucha mejor. A ver ahora, Perfecto ahora. ¿se escucha mejor? Perfecto ahí, Fran. Muy Benjamín bien, López, muy buenas bien. tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Vamos a ver primero lo último de Óscar Puente, que ayer estaba convencidísimo a primera hora de la mañana de lo del gran sabotaje, decía, no, esto del robo no puede ser, pero ¿para qué? Si esto no tiene ningún valor, ¿para qué? Hoy sí, hoy ya lo del robo lo empieza a contemplar y ya está cambiando de versión, escuchen. A Interior, que son los que llevan en este momento el peso de la investigación, y de ayer a hoy no tenemos ninguna novedad. Como saben, ayer estuve sobre el terreno, tanto con técnicos de ADIF como con la Guardia Civil. Estuvimos recorriendo todo el lugar de los hechos y, bueno, tratando de aprender un poco qué es lo que ha podido suceder. ¿Descartan el robo de cable o...? No, como dije ayer, no hay ninguna hipótesis en este momento descartada. Solo hay dos posibles. O es un robo o es un hecho dañoso, un evento que solo tiene una finalidad, que es dañar. Esas son las dos hipótesis, las dos están abiertas y ninguna se puede descartar. La Guardia Civil de momento investiga como un robo común ese robo. Bueno, en este momento yo creo que lo único que tenemos sobre la mesa son hipótesis. Yo ayer me vino muy bien la visita, fui acompañado de la Guardia Civil. Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra, es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero y sobre todo en contraste con el daño tan enorme que causaron, para ellos no lo es, para ellos puede ser dinero suficiente, por lo tanto no hay que descartar la opción del robo en ningún caso. Hemos conocido un comunicado de Irio que descartaba el enganchón, como se comunicó, no sé qué tiene que decir también el ministro. Mire, las operadoras ferroviarias generalmente cuando hay eventos de catenaria suelen emitir comunicados eludiendo responsabilidades, entre otras cosas porque esas responsabilidades tienen unas consecuencias económicas. También les digo que al igual que hay un comunicado o un informe de Irio, hay otro de ADIF y es bastante claro. En todo caso, este tema se esclarecerá y, bueno, se atribuirán las responsabilidades que sean por lo que sucedió. ¿Ustedes mantienen entonces la teoría del sabotaje? ¿Tiene alguna prueba que pueda sustentar que se trata de un sabotaje? Vamos a ver, como le digo, las dos hipótesis están abiertas. En este momento no tenemos ninguna prueba fehaciente de qué es lo que ha sucedido. Sabemos lo que ha sucedido. Sabemos que esas personas entraron ahí con un conocimiento muy detallado del territorio, sabían lo que hacían. Nada. Ahora ya cualquier hipótesis es posible. Estoy acompañado de la Guardia Civil en todo momento. Claro, si es que la Guardia Civil es la que está diciendo que es que lo del robo del cobre es muy posible. Vamos, que es casi la hipótesis más probable, porque es muy frecuente además lo del robo del cobre por todas esas zonas de Castilla-La Mancha. Fran Carrillo, ¿cómo ves desde el punto de vista comunicativo estos bandazos? Pero es que no es que esté cambiando un poquito, no, es que está diciendo lo contrario justamente de lo que decía ayer a primera hora. Bueno, en la historia de España hemos tenido buenos gobiernos, regulares gobiernos, malos gobiernos y peores gobiernos. Pero sin duda este supera a todos en maldad, supera a todos en incompetencia política, supera a todos en incompetencia técnica y de gestión, pero sobre todo supera a todos en negligencia y en mentira, es decir, en la manera en la que deben desempeñar su responsabilidad y deben comunicar esa responsabilidad a la ciudadanía. Porque la estrategia del gobierno, que es absolutamente deliberada y calculada, nada es casual ni en las acciones ni en las declaraciones del gobierno, es que cada escándalo que se crea, bien por voluntad propia o bien por accidente, fruto de su negligencia, sustituye al anterior y, por tanto, deje de hablarse de lo anterior para que nos pongamos a hablar, tanto los medios de comunicación como la ciudadanía, de lo que está ocurriendo ahora. Y además con una, digamos, estrategia tan simple como sencilla. Y para eso necesita tener una cobertura mediática y social también muy grande, que es, ¿vosotros a quién vais a creer? ¿A lo que estáis viendo o a lo que os decimos nosotros? Es decir, la realidad, ¿qué es? ¿Lo que tú estás viendo o lo que yo te estoy contando? Bueno, pues para el gobierno, la realidad, la verdad, es lo que ellos te cuentan, aunque la hemeroteca haya desmontado muchas veces esas declaraciones. Por tanto, esa estrategia comunicativa, desde el punto de vista del respaldo demoscópico y social, parece que no sería muy acertada. Pero es que para llegar a este escenario, antes han tenido que fabricar otros. Y la fabricación de otros significa la compra de voluntades ciudadanas
la compra de voluntades mediáticas y el control institucional de las grandes empresas públicas y de organismos y colectivos. Con lo cual le van a hacer de portavoces y de altavoces de lo que están diciendo. Es decir, no es el ministro Puente ni es el presidente del gobierno. Esas mismas declaraciones y argumentarios lo escuchamos cada día en multitud de medios de comunicación afines al gobierno, en multitud de colectivos afines al gobierno, en multitud de periodistas y analistas afines al gobierno, y mucha ciudadanía también lo acaba replicando. Por tanto, desde ese punto de vista, para ellos y para sus intereses, tiene éxito. Bueno, estamos buscando, Benjamín, ese comunicado de Adif del que habla el ministro, que no lo estamos encontrando, que igual existe, pero vamos, que tampoco es que se vea, tampoco es que se vea así a simple vista. Y estaba diciendo, está muy escondido, está escondidillo, sí. Y estamos viendo, está diciendo Fran lo del relato. Claro, ¿qué pasa? Pues que la realidad está cargándose el relato del gobierno a pasos agigantados. Hoy hemos hecho un gráfico precisamente de los 3 impactos contra el relato del gobierno. Por ejemplo, el del presidente de Renfe. El presidente de Renfe desmiente la teoría del sabotaje, pero de esto mucho antes de que hablara Óscar Puente del gran sabotaje. Ya decía el presidente de Renfe que había 2 causas clarísimas. Lo del robo, el robo del cobre, y segundo, de forma sobrevenida vino esto del tren de Irio y la enganchada del tren de Irio con la catenaria. Pero es que luego también la propia Guardia Civil, que hoy hemos entrevistado a un portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, también la propia Guardia Civil te está diciendo que es muy normal esto del robo del cable. Vamos a escuchar al Guardia Civil lo que decía. Bueno, luego lo escuchamos, dice Jorge Patón que no lo tenemos, pero la propia Guardia Civil está diciendo que es muy normal, que se roba mucho cable de cobre, que son cuadrillas de ladrones que van cogiendo poquito a poquito, van haciendo granero y al final pues así se van ganando la vida. Pues y entonces, claro, al final todo esto desmonta el relato del gobierno de Sánchez. A ver, no es por ponernos flores aquí en Es Diario, Javier, pero es que ayer desmontamos ya la teoría del sabotaje porque no tenía ni pie ni cabeza, pero desde el primer momento, y desde el primer momento, y no hace falta estar allí a pie de campo, ni hace falta, simplemente hace falta utilizar el sentido común, saber leer un tuit que pone el presidente de Renfe, donde dice que el robo de cable no impedía la circulación, simplemente ralentizaba la circulación porque aceptaba un sistema de seguridad del AVE, pero no impedía que siguiera circulando y que por eso ellos lanzaban aves a las vías, aun sabiendo que había habido ese robo o esos robos. O sea, es decir, no se sostenía por ningún lado, no se sostenía absolutamente por ningún lado la teoría del sabotaje, que de forma imprudente, porque un sabotaje es una cosa muy grave, es un acto deliberado contra el Estado, contra una empresa, como en este caso Adif, es decir, es algo para desestabilizar, ¿no? Eso es un sabotaje. Claro, dejarle a la gente que esté pensando en su casa que las vías del AVE están siendo un sabotaje, y lo que es peor, porque hoy hemos asistido también a una información que desvelaba que el gobierno, desde la Moncloa, lanzaba un WhatsApp a sus cargos políticos por toda España. De comunicación, que está hablando del cargos tema. políticos, dirigentes del PSOE. Ese es el WhatsApp, el sabotaje de las derechas a un gobierno legítimo. Esta es la idea que con tenían un que hashtag transmitir. que es derecha sabotea. O sea, es que encima se inventaban un sabotaje y además se lo endiñaban a la derecha, ¿no? Es un sabotaje de la derecha. Claro, es gravísimo, es gravísimo. Hoy no puede salir Óscar López a recoger cable a alta velocidad como ha hecho, ¿sabes? Y decirnos que, bueno, no, hombre, que él nunca dijo que hay que hablar de un, ¿cómo ha dicho exactamente? Hecho dañoso. Ya no habla de sabotaje. O de un robo. De un hecho dañoso o un robo. Bueno, en todo caso, daño produce un robo. O sea, aquí quiere decir que esto es absurdo, es todo ridículo, pero es un gobierno mentiroso, es un gobierno que esparce bulos continuamente, igual que nos intentó hacer creer la semana pasada, el lunes, que el apagón era un ciberataque, cuando no había el más mínimo indicio de un ciberataque. Así lo dijo también Red Eléctrica desde el primer momento, porque, hombre, creo que es bastante evidente, si estamos ante un ciberataque, que se den cuenta de que ha habido una intrusión en sus sistemas, claro, y que aquello haya dejado de funcionar. Creo que tampoco es tan difícil de determinar. Bueno, pues siguen insistiendo en la teoría del ciberataque, siguen insistiendo en un relato que a ellos les interesa y que la gente se cree, por cierto, porque decía Fran, creo, hace un momento, ¿no, Fran? Que decías, la gente al final cala en una parte de la población. Bueno, en la última encuesta del CIS sobre el apagón, el 30% pensaba que era objeto de un ciberataque. Claro, el 30%. O sea, sí. La teoría más extendida es que el ciberataque, que el apagón ha sido por un ciberataque del que no existe ni rastro. O sea, imagínate si cala. Es una cosa, es un gobierno peligroso, es un gobierno peligroso. Bueno, es un gobierno peligroso para la libertad y peligroso para la democracia, incluso peligroso para la vida. De esta España no me extraña absolutamente nada, porque al final tienes a muchísima gente justificando todo lo que está haciendo este gobierno. Pero en cualquier escenario que planteemos, el gobierno sale mal parado, porque
con el apagón si hubo un sabotaje malo, porque tú no estabas preparado para tener eso previsto. Pero si es por negligencia, fruto de tu ideología sectaria, es aún peor, porque lo que haces es condenar a todo un país a la pobreza energética y al tercermundismo. Pero es que ahora basamos lo mismo. Si es un sabotaje porque ha habido un robo, malo porque lo que no tienes es garantizado esa seguridad. Pero es que si lo que ha habido es negligencia precisamente por tu incompetencia y porque tienes las empresas públicas llenas de amigos incompetentes e inútiles y no de profesionales, también es un escenario peor. Con lo cual, al final, hubieron unos sabotajes. La conclusión es que el peor sabotaje es el que el gobierno hace a los ciudadanos. Es decir, el peor saboteador que tenemos en España es el propio gobierno, tanto a la libertad de los ciudadanos como a la forma de desarrollarse como gestor, porque tenemos cada vez peores servicios públicos y cada vez más impuestos. Y eso significa que hay alguien que se lo está llevando por el camino y que está degradando la vida institucional, económica y política de España. Y son tan previsibles y tan poco originales que no solo están replicando estrategias del pasado que ya hicieron, en concreto un espacio histórico muy conocido y muy fetiche para Pedro Sánchez, como es la Segunda República, sino que incluso están utilizando los mismos métodos retóricos, porque esto de la derecha sabotea para causar el desorden y luego querer imponer el orden, ya lo utilizaba el Frente Popular en febrero, marzo, abril y mayo de 1936, cuando acusaba a todos los partidos de la derecha de querer un desorden social para provocar una guerra civil, cuando luego se demostró, como los documentos así lo evidencian, que era la izquierda de ese Frente Popular la que estaba provocando esos desórdenes para justificar un alzamiento porque creían que iba a ganar la guerra civil porque tenían los recursos, el ejército, etcétera. Están replicando el mismo panorama con los mismos métodos, solamente con diferentes actores. Y a lo único que le falta ya para culminar todo eso, y no me extrañaría porque ya lo hicieron antiguamente y forma parte de su historia, es el pucherazo electoral final que respalde y reivindique lo que la calle o la opinión pública no le da. Pero repito, esta es la última fase de esta autocracia y de este socialismo. No ya en lo retórico, sino también en lo político y lo ideológico. Antes de todo esto, ha tenido que comprar a medio país, con subvenciones, con ayudas, con aumento de empleo público, con aumento del salario mínimo, con aumento de las pensiones, con aumento de ayudas y de todo tipo digamos, subsidios, y eso le permite tener una capa social que cuando se apaga al país digan, oiga, pero esto está muy bien, porque así nos permite leer más libros. Eso está muy bien, porque nos permite hablar más unos con otros. Oiga, que nos hemos quedado en el tren, pues bailamos la conga. Yo la pregunta que hago, oiga, este país se manifestó por el perro Excalibur. Y se manifestó porque murió un perro y una señora por el caso de ébola. Y aquí parecía que se iba a acabar el mundo. Hace 10 años había pobreza energética con la mitad de lo que costaba la factura de la luz ahora. Y ahora, sin embargo, con todo lo que está sucediendo, tenemos que estar contentos, estar alegres, salir a la calle, bailar la conga y decir que no pasa nada porque esto ya lo vivieron nuestros abuelos. Bueno, pues eso es una estrategia comunicativa, digamos, creada, elaborada y pensada. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo la contraparte para combatir eso? Tiene una oportunidad, Benjamín. Mañana tiene que comparecer Pedro Sánchez en el Congreso, en principio para hablar del gasto en defensa, pero imagino que entrarán todos estos temas de las últimas semanas. Lo digo por lo que dice Fran de que tienen una oportunidad. Tiene una oportunidad para seguir manipulando, evidentemente, ¿no? Bueno, salvo que sufra una caída del caballo como San Pablo. La oposición también tiene una oportunidad mañana. En el trayecto entre Moncloa y el Congreso de Diputados, igual ve la luz y nos... Bueno, puede pasar otro escándalo. Claro, mañana, en vez de un apagón o los trenes, puede ocurrir otra desgracia, Dios no lo quiera, pero fíjate, y solape el anterior, claro. Claro, pero fíjate, Fran, que claro, es que el problema al final es que la mentira no penaliza absolutamente nada en política. No sé si ha penalizado alguna vez mucho, pero antes penalizaba algo, creo. O sea, un político le pillaban mintiendo, tenía consecuencias. Se ha penalizado. Ahora no. Recordaréis, bueno, pero ha penalizado siempre y cuando gobierne la derecha y la izquierda sea capaz de movilizar muy bien eso. Porque recordaréis merecemos un gobierno que no nos mienta de Rubalcaba en 2004, cuando España se movilizó porque creyó la versión del Partido Socialista de que el PP estaba mintiendo respecto a la autoría del 11M. Y todavía no sabemos cuáles son los autores realmente del 11M porque el PSOE se encargó, una vez ya estuvo en el gobierno, de tapar todas las investigaciones que probaban, y de hecho siguen probando, quiénes fueron realmente los inductores del mayor atentado terrorista que ha sufrido España. Pero cuando es al revés,
no sucede lo mismo. Entonces, llega un momento en el que uno se tiene que preguntar, ¿es un tema de educación? ¿Es un problema de estrategia comunicativa? ¿Es un tema de estrategia política? ¿Es falta de formación y de calidad democrática de los españoles? ¿Seguimos prefiriendo que nos quiten libertad a cambio de confort y seguridad? ¿O estamos dejando que esta autocracia siga creciendo precisamente porque la mitad del país está cómodamente viviendo del Estado, de lo que le da el Estado, es decir, el partido, es decir, el gobierno, y por tanto, mientras no le tenga ningún tipo de dificultad económica o vital, la historia no va con ellos? Claro, pues Eso yo es creo el que problema. es un conjunto de factores, Fran. Claro, es una suma de factores. Pero al final lo que está claro es que han llegado al convencimiento de que la mentira a ellos, a este gobierno, no le penaliza o le penaliza muy poco, ¿no? Tanto es así. Nada. Tanto es así que hoy mismo, este ejemplo que hemos puesto, este corte de Óscar Puente, dando explicaciones sobre su mentira de ayer, vuelve a mentir, ¿no? Es decir, hay un comunicado de Adif que es bastante claro, además, dice que es bastante claro. No existe tal comunicado. Yo, sinceramente, es que lo he buscado, el comunicado, no existe ese comunicado, no está el comunicado por ninguna parte de Adif. Entonces hace alusión a un comunicado de Adif y además lo describe. Es bastante claro, un comunicado que no existe. Que no es visible. Bueno, entonces, no, quiero decir, es tal el grado de mentira sobre mentira tras mentira, aquí nada penaliza, aquí cada vez se les cuestionan menos sus mentiras, porque prácticamente nadie, ayer unos cuantos medios le poníamos un poco la cara colorada diciendo, bueno, ¿dónde está el sabotaje? ¿Dónde están los indicios de sabotaje? Dinos alguna prueba. No hay lógica ninguna detrás de un sabotaje, nada indica, la Guardia Civil no lo investiga. ¿Alguien le ha pedido explicaciones realmente serias a este señor? Yo te diría que por no pedírselas casi no se las ha pedido ni el PP sobre este asunto, sobre el asunto de eso, Benjamín, no nos mienta. Eso, Benjamín, yo lo he explicado en muchas ocasiones, eso Sánchez, esa manera de que una anestesia sea la antesala de la posterior y de cómo ha sabido pulsar muy bien el umbral del dolor de los españoles ante los escándalos y saber que no le pasa nada, eso ya lo pulsó en su momento con la hemeroteca. Es decir, cuando empezó a mentir sobre que no pactaría con Bildu, que no podría dormir si Podemos entraba en el gobierno, cuando vio que no le pasaba nada y que al contrario tenía a muchísima gente que defendía o justificaba lo que él luego denominó cambio de opinión, pasó a la segunda fase, que es, como yo ya sé que mentir no me pasa factura y además acabo diciendo aquello de hazme caso a mí, que soy el gobierno y no a lo que tus ojos ven, pasó a la siguiente fase, que es la proyección de la mentira en el contrario. Si os dais cuenta, el gobierno lo que hace es, cuando miente, es achacar que está mintiendo a la oposición o achacar que está mintiendo a los medios que descubren la mentira del gobierno. Y entonces, como está el país tan polarizado, fruto de esa estrategia política creada, pues ya tiene al país de nuevo donde quiere, que es el 50% creyendo la versión del gobierno y el otro 50% creyendo que el gobierno le está mintiendo. Pero es un porcentaje que a Pedro Sánchez le vale para seguir gobernando y le vale para seguir estando en Moncloa. Entonces, mañana dirá que lo que ha salido es un invento de los medios del PP o de la ultraderecha o de los pseudomedios que tal, y sin embargo hay que hacerle caso al gobierno. Como tiene a la mitad del país que le va a obedecer, haga lo que haga, pues eso va a seguir así. Entonces, no le pasa factura a la hemeroteca la mentira, no le pasa factura a la gestión, la negligencia, no le pasa factura a los escándalos, no le pasa factura a la corrupción, no le pasa factura que salgan todos los días informaciones de cómo se está gastando el dinero en prostitución y en enchufar a amigos y no en ayudar a la gente en Valencia o lo que ha pasado con el apagón o a la gente de La Palma o en bajar... No, porque sabe que no pasa nada. Es que este fin de semana, el próximo 10 de mayo, hay una concentración en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana, impulsado por 129 asociaciones de la Plataforma por la España Constitucional, en la que se piden tres cosas: por la dignidad de España, la dimisión de Sánchez y elecciones ya. Y yo estoy seguro de que eso Sánchez lo va a utilizar para decir que eso está movilizado por una derecha cuando no está movilizado por ningún partido político. Porque les da igual, tiene a sus soldados, tiene a su gente y tiene su retórica hecha. Yo vuelvo a hacer la pregunta. No es fijarse cómo denunciar o desmontar esa hemeroteca y esas mentiras. Es tú, en el sentido contrario, ¿qué tienes para combatirlo? ¿Cómo eres capaz de definirlo? O tenemos dos versiones. La versión de me parece que el gobierno ha dado pocas explicaciones sobre el apagón, o la versión de estamos ante una dictadura y la gente tiene que despertar o llegará un momento en el que haya un apagón todos los días.
Fran Carrillo, me parece muy interesante el análisis que estás haciendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde analizando todos estos vaivenes comunicativos del gobierno con esto del caos ferroviario. Gracias y hasta la próxima, Fran. Un placer como siempre. A vosotros. Gracias, Fran. Y luego tenemos también Benjamín.